la lista terminó. Lo otro es que pues se anunció que se va a recolectar por el libro, que se va a continuar estudiando el discipulado, y ya algunos han confirmado su deseo de estudiar y han quedado en que hoy entregarían 150 pesos y otros pidieron pagar después. Entonces, al finalizar el culto, se acercan conmigo, ¿ya?, para hacer la respectiva anotación, porque debo hoy, quizá no, pero mañana sí, depositar eso a una cuenta, de ahí hacer el pedido, enviar quizá por PayPal u otro medio de pago, y de ahí que ellos envíen a la frontera, y de la frontera mi suegro pueda traerlos cuando visite los primeros días de septiembre. Eso es otro anuncio. Y los que no estuvieron presentes en la presentación de la revista Hadoresh, tenemos ejemplares. Por si quieren adquirir una copia, pueden solicitarme y yo traigo el otro culto. Muy bien, ahora sí. Voy a controlar mi tiempo porque tengo bastante de qué hablar. Muy bien. Hermanos y hermanas, niños, jóvenes, señoritas, hoy estamos de fiesta, aunque no se nos note en la sonrisa. Hoy es una celebración. Hoy es una celebración por el mes de la Biblia. Y en el mes ya se hicieron algunas actividades. Hoy culminamos y va a haber pastel. Va a haber pastel. Hoy culminamos, bueno, solamente tenemos una actividad, la de hoy, sin contar la comida, bueno, el pastel. Es la presentación de las mujeres cumpliendo uno de los objetivos del mes de la Biblia, que es la memorización, recitación de textos bíblicos. Y las hermanas van a recitar. Bueno, podríamos en otros años futuros, si Dios nos da la vida, añadir más actividades, concursos bíblicos, concursos de memorización, adornos, etc. Pero para la reflexión de esta mañana de Santa Cena y del mes de la Biblia, quiero que algunos recuerden una canción viejita, chiquitita, viejita. A ver, alguien que me haga spelling. ¿Cómo? Spelling. Que me haga el deletreo. Ok. A ver, que alguien me deletree Biblia. Ok. B-I-B-L-I-A. Ese es Biblia. Y la canción es bastante corta, de 3 líneas. Así que espero que la versión peruana no difiera de la versión mexicana. May, por favor. Me va a ayudar a que todos canten. Esta es una canción para niños, pero todos vamos a cantar. A ver. Vamos a cantarlo 2 veces, hermanos, y le voy a leer la letra para que no cambiemos la versión mexicana. Se la B-I-B-L-I-A, es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La B-I-B-L-I-A. Es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. Vamos a cantarla 2 veces. 1, recordando algunos de nuestros viejos tiempos. 1, 2, 3. La B-I-B-L-I-A es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La B-I-B-L-I-A, la B-I-B-L-I-A. Es el libro de mi Dios, en ella siempre confío yo. La B-I-B-L-I-A. Amén. Muy bien, fácil, ¿verdad? Me hizo recordar algo de mi tiempo de niño. Muy bien. Ahora, la Biblia. Cuando yo aprendí, bueno, no, yo lo aprendí de niño, pero cuando estuve en el instituto bíblico en el año 2001, llevé el curso Educación Cristiana
y en parte de la materia pedían hacer manualidades. Con las manualidades, las cuestiones didácticas, pues pudiéramos enseñar textos bíblicos, canciones, etc. Entonces yo hice una cartulina grande con cartón y todo pegado, la BIBLI ahí, un libro grande. Entonces yo con ese cartón bien decorado, como si fuese una Biblia, ya cantamos la BIBLI. Bueno. Porque somos el pueblo del libro y la Biblia es el libro de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Santa Cena y con el mes de la Biblia? Bueno, con el mes de la Biblia tiene mucho que ver. Voy a hacer una conexión un poco rara. Un poco rara. Ok. El director de Letra Paraguay, de la cual yo soy miembro, y colaboro con ellos, en cada conferencia que da, a veces en las reuniones anuales, introduce su presentación con las siguientes palabras. ¿Quién fue el primer traductor de la Biblia? ¿Quién fue el primer traductor? Y ahí salen unas voces por ahí. Y casi nadie acierta, excepto los que ya escucharon en otras conferencias su respuesta, ¿no? El primer traductor de la Biblia fue Dios mismo. Dios mismo. Porque Él llevó del lenguaje divino al lenguaje humano. Porque no vayan a creer ustedes que en el cielo se habla hebreo, como algunas iglesias enseñan. Del lenguaje divino al lenguaje humano. Y luego de ahí ya viene otras traducciones de la Biblia. En el siglo pasado, hubo un hombre, un teólogo, llamado el teólogo del siglo. El teólogo del siglo. Salió inclusive su rostro en la portada de esta revista internacional famosa que menciona a quién es el hombre del año. Y sí, se le reconoce a él como el máximo teólogo del siglo. Su nombre era Karl Barth. Karl Barth. Él creció en una época, cuando estudió teología, en una época donde el liberalismo teológico había introducido enseñanzas de que todo lo que tenemos en la Biblia son mitos. Nada es verdad. O por lo menos nada tiene sustento histórico. No se puede comprobar con la arqueología, la lingüística, bueno, todas las ciencias. No se puede probar lo que dice la Biblia. Son mitos. Y algunos de estos teólogos liberales trataron de explicar los milagros de la Biblia con efectos naturales, que hoy todavía podemos leer en muchos libros. El cruce por el Mar Rojo no fue otra cosa que Moisés conocía las mareas. Las plagas no fue otra cosa que la erupción de un volcán y que más abajo eso creó deslave, trajo tierra roja y inundó pues de color el río Nilo y murieron los peces, etc. Explicaciones naturales. Cuando cuando los discípulos vieron a Jesús supuestamente caminando sobre el mar, no, es que los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba en la arena, pero como estaban en la barca, a lo lejos miraban como si Jesús caminaba sobre el mar. Explicaciones naturalistas y a veces solamente como un libro que habla de un pueblo antiguo. ¿Qué esperanza podía dar Karl Barth a un pueblo en Alemania que estaba sufriendo los estragos de la Primera Guerra Mundial? Hasta que tuvo que repensar en la Biblia, especialmente en el libro de Romanos, para dar unos nuevos aires a la teología, y de allí que él se haya ganado ese título del teólogo más importante del siglo pasado. Muy bien. Pero algunas de sus frases afectaron tanto a nosotros los conservadores. Y
él dio, por ejemplo, porque él buscaba la ortodoxia y por eso su movimiento se conoce como la neo-ortodoxia, nueva, volver a lo que es correcto. Y mucha gente aceptó sus enseñanzas, pero los conservadores, de la cual nosotros en parte pertenecemos, se vio afectada por una declaración. La Biblia no es palabra de Dios. La Biblia no es palabra de Dios, decía Barth. La palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios es Cristo. La Biblia, en ese sentido, contiene la palabra de Dios. Y eso fue un escándalo muy grande que llevó a mucho de la cristiandad conservadora a tildar a Barth de un hereje, instrumento del diablo, etc. Por supuesto, podríamos discrepar con Barth. Pero centrémonos en su postulado básico. No estoy diciendo que esté de acuerdo con que diga eso, porque toda la Biblia nos habla de Dios. Y dice que está inspirado por Dios, etcétera, etcétera. Sabemos eso. Pero vayamos a su postulado básico. Cristo es la palabra de Dios. Y ahí, por favor, con eso voy a relacionar la Santa Cena. En Juan 1:1, Juan 1:1, tenemos esa declaración básica usando una palabra griega llamada logos, que en la Reina Valera se traduce por verbo. Pero verbo no se debe entender como la palabra que se conjuga. Verbo viene del latín verbum y verbum significa palabra. O sea, verbum es palabra. Cuando se traduce al español en el año 1569, se conserva el latín, en español, verbo, que significa palabra. Pero bueno, es palabra. La palabra logos, que sería el griego detrás de verbo, la palabra logos significa palabra. Y esa palabra logos lo usaron los filósofos para entender cómo el mundo existe y diciendo, debe de haber un logos, un entendimiento. Debe de haber una mente inteligente. Buscaron entender qué es logos. Pero Juan, cuando escribe, en un contexto probablemente en Éfeso, donde está influido por la filosofía, cambia la perspectiva para no centrarse en esas ideas filosóficas de ese tiempo, sino ir al concepto judío, la sabiduría. El logos es la palabra de Dios, porque según Hebreos capítulo 1, antiguamente Dios hablaba por los profetas. Hebreos 1:1-4. Hablaba por los profetas a nuestros padres, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿qué es Cristo? La comunicación de Dios. La comunicación de Dios de manera directa, ya no usando intermediarios como los profetas. Dios mismo. Dice el versículo 1 de Juan, en el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios, o sea, existía con Dios. Y la última cláusula de este versículo, y el Logos era Dios. No un Dios como los testigos de Jehová afirman, sino Dios. El Logos. Pero no queda ahí, según el versículo 14 del mismo libro de Juan 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Aquel Logos se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Cristo, y habitó. Algunos dicen de que esta palabra tiene relación con tabernáculo, porque así se traduce el tabernáculo en griego.
puso su tabernáculo entre nosotros. Mejor dicho, habitó. Y otros incluso van más allá a decir, al tomar forma humana, Dios habita entre los humanos, tomando un cuerpo como nosotros. Dios hecho carne. Pero quiero centrarme en la comunicación de Dios y lo que Barth decía, Cristo es la palabra. Y la palabra es la que posteriormente va a morir y va a resucitar. Y por eso celebramos la Santa Cena. No acepto, por supuesto, la segunda parte de Barth, en la que va a decir, la Biblia contiene palabra de Dios. Porque nosotros leyendo la Biblia, porque somos conservadores también, leyendo la Biblia, vemos ahí que toda ella habla de Cristo, según lo que Lucas 24 señala. Ahora bien, por eso hay que analizar bien, cierto sector del cristianismo que siga a Barth o que siga la teología liberal, nos acusa a nosotros, los conservadores, de ser bibliólatras. Bibliólatras, ¿qué significa eso? Que adoramos la Biblia. Ahora, analicemos la canción que acabamos de cantar. La BIBLI es el libro de mi Dios, hasta ahí estamos bien. En ella siempre confío yo. ¿No confiamos en Dios? Hay que entender las cosas en su contexto. No está diciendo que suplo mi confianza en Dios por la Biblia. Lo que está diciendo es, hay otros libros en que la gente confía. El horóscopo, que la gente lee y confía. Hay gente que lee los libros de ciencia y confían más en la ciencia que en la Biblia o lo que se refiere a Dios. No está diciendo, quito mi confianza en Dios porque pongo toda mi confianza en la Biblia. No. Sí, aparentemente hay ciertas personas que llegan a la bibliolatría. Yo diría, esto que en muchas casas católicas se observa, de que al lado del santo hay una Biblia abierta y una velita. No lo leen nunca, pero ahí está la Biblia. Aunque hace unos días fui a una casa y estaba una Biblia abierta en un lugar y dije, qué bonita decoración. Por nada le relacioné con una familia católica, porque sé que son evangélicos. Pero estaba ahí abierta. Aparte, el hermano tenía su Biblia, pero ahí está abierta en un lugar especial. Pero aunque algunos lo toman como protección, es para que Dios me proteja. Lo ponen como su almohada. En la primera iglesia bautista, no sé en otras iglesias, debajo del púlpito tienen una Biblia grande y abierta. Cualquiera que entra, católico, podría decir, aquí adoran la Biblia. ¿Verdad? Porque está en un lugar especial. Pero los hermanos de allí, y yo mismo, interpreto y dicen, no, es que esta iglesia está basada en la Biblia. Es cuestión de interpretación. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso? La Biblia es el libro de mi Dios. Y yo en ella debo confiar porque me guía hacia Dios. Como dice el Salmo 119, es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Pero más que librarme de peligros, la Biblia me lleva a la palabra misma de Dios. La Biblia me lleva a la palabra misma de Dios. ¿Quién es? El Logos, Cristo. Cristo. Cuando leo la Biblia, aunque en el Antiguo Testamento me cuesta un poquito más entenderlo, a mí me cuesta un poquito más ver a Cristo en el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús cuando leyó a los dos discípulos camino de Maús, les mostró que el Antiguo Testamento estaba lleno de referencias a Cristo. Entonces, la Biblia, este libro, me lleva a Cristo. Y yo estoy llamado a seguir sus instrucciones.
¿De quién habla la Biblia? Es un texto, es una pregunta de escuela dominical. De Cristo. ¿Quién es el hilo conductor del hilo rojo de la Biblia? La salvación en Cristo. Así que la Santa Cena de hoy, amados hermanos, motivo de celebración de este culto, relacionado con la Biblia, es Cristo, la palabra de Dios, vino, habitó entre nosotros, se hizo carne, murió por nosotros para darnos salvación. La traducción de Dios del lenguaje divino pasar al lenguaje humano, Cristo Jesús. Y que luego la Biblia nos cuenta de su vida, enseñanzas, para seguir sus pisadas, dice Pedro. Así que, hermanos, hoy la Santa Cena, quiero que lo tomemos pensando, ¿quién es Cristo? La palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios. Y por su muerte en la cruz es que tenemos salvación. Y no crean la segunda parte que dijo Bark, que dijo, la Biblia no es palabra de Dios en un sentido de decir, es un libro cualquiera. No, no, no. Traigo a colación solamente para resaltar un punto, analizar bien. Muy bien, oremos. Señor Dios bendito, a ti sea nuestra alabanza, nuestra adoración en este día. Queremos pedirte, Señor, de que ayudes a cada uno de tus hijos, de tus hijas, a vivir de acuerdo a las instrucciones que nos has dejado, a esta ley, a estos mandamientos, Señor, que has dejado para nosotros, esta guía para nuestras vidas. Pero sobre todo, siempre a encontrar a Cristo en la lectura, a encontrar a nuestro Señor Jesús en cada pasaje, también del Antiguo Testamento. Porque, por un lado, es nuestro Salvador, pero también es Dios a quien debemos nuestra vida. Señor, quiero pedirte que al tomar la Santa Cena de hoy nos hagas conscientes de esto también. De que tenemos la Biblia porque tú quieres comunicarte con nosotros. Pero la mejor comunicación que has dado a la humanidad ha sido Cristo, y la Biblia recoge acerca de Cristo. Al tomar la Santa Cena recordamos el sacrificio de esa comunicación perfecta, Jesucristo, su sacrificio por nosotros. Por favor, bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Salvador y bendice la copa que representa la sangre. Gracias, Señor. Oramos en Jesucristo. Amén. Por favor, 2 voluntarios, allí, varón, mujer, que quieran ayudarnos a repartir los elementos, ahí Gustavo y Eric. Gracias. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Okay, ahí falta 2. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar.
Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos participar de la Santa Cena, pedirte que en tu gracia sigas obrando de salud, dando salud a cada uno de tus hijos que lo requieren, también proveyéndolos económicamente para aquellos que también necesitan, ayudándonos en su vida espiritual a cada quien. Permite que todos aquí sigamos, Señor, siéndote fieles, y que el mensaje, la prédica que viene a continuación, las enseñanzas, Señor, sean para edificación de nuestro espíritu. Gracias, Padre. En Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, los vasitos, por favor, con mucho cuidado. Bueno, vamos a pedir a los niños que pasen a la parte de atrás con los maestros y maestras de escuela dominical. Mientras tanto, los adultos nos quedamos en la sala principal para escuchar el mensaje de nuestro Dios. Bueno, en esta mañana tenemos visitas, tenemos a Yasmín que nos visita. Bienvenida seas, Yasmín, a la casa del Señor. Bueno, damos gracias a Dios por este día más de vida, por esa oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, oración. Y bueno, mis hermanos, por favor, abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 2 a modo de introducción. 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 2. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, ahí lo tiene nuestro hermano Eber Daniel, que lo ha puesto en el proyector. Dice así la palabra de nuestro Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, mis hermanas, hoy es el último domingo del mes de agosto, donde celebramos el mes de la Biblia. El máximo regalo o la máxima lumbrera que Dios ha dejado a su iglesia para que por medio de ella Dios pastoree, guíe y preserve a la iglesia por todos estos años. Porque como sabemos, mis hermanos, la iglesia tiene 21 siglos de existencia, y a lo largo de estos 21 siglos, mis hermanos, Dios siempre ha preservado a su iglesia, guiado hasta hoy por medio de este libro. Y tomando un poco de la lectura de nuestro hermano Gustavo y un poco del discurso de nuestro hermano Abner, puedo decirles que más seguro, cuando dicen en 2 de Pedro, que aún más segura que aquella visión de Cristo transfigurándose en el monte, más segura es la palabra de Dios aún. Y lo que decía nuestro hermano Abner, remontándose a los teólogos de los siglos, mis hermanos, el máximo traductor de la Biblia es Dios, y los máximos beneficiarios de esta dádiva tan grande ha sido la iglesia. Y hoy, mis hermanos, estamos aquí para recordar, para celebrar esa máxima dádiva que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras. Mis hermanos, Jesús dijo que aquellos que somos sus hijos seríamos sal y luz para este mundo. Pero mis hermanos, debido a que la iglesia, miles de iglesias, me atrevería a decir que del 100% de las iglesias, más del 90% ha dejado las Escrituras, ese efecto de sal y luz es totalmente invisible. Mis hermanos, la verdad es que la iglesia es totalmente invisible para esta sociedad. La iglesia, mis hermanos, jamás había cantado tanto. La iglesia jamás había organizado tantos eventos masivos. La iglesia nunca había sido tan visible para la sociedad como lo es hoy. Pero mis hermanos, jamás había sido tan relevante para los periódicos y la radio, pero al mismo tiempo ser tan irrelevantes para esta sociedad.
¿Y saben a qué se debe todo eso? Por el abandono de la palabra de nuestro Dios. Porque mis hermanos, los hombres, los líderes, los pastores, los teólogos, somos aves de paso. Nuestra vida se termina. Y a mí me emociona cuando escucho que los grandes hombres de Dios, desde los apóstoles hasta nuestros días, han sido pastoreados y guardados por el mensaje en el cual no hay error. Este mensaje ha sostenido a Charles Spurgeon, ha sostenido a Wesley, ha sostenido a todos esos grandes hombres en el pasado. Y la gloria al conocer la Biblia solo se la lleva a Dios, porque Dios es la Biblia, mis hermanos. ¿Tú quieres conocer a Dios? Conoce las Escrituras. ¿Tú quieres saber quién es Él? ¿Cómo actúa Él? Conoce las Escrituras. Dios es la palabra de nuestro Dios. Y por ese abandono masivo a la fidelidad, al conocimiento de las Escrituras, mis hermanos, la iglesia, miren, ha llegado el caso de la iglesia hoy, que si la iglesia fuera veneno, no mataría a nadie. Y si fuera un medicamento, tampoco sanaría. ¿Y por qué? Porque hemos dejado la palabra de nuestro Dios. Y hoy, en esta mañana, Dios quiere lograr que tú y que yo nos sintamos parte, que sintamos carga de ser fieles a la palabra del Señor. Porque mis hermanos, a esta palabra no solo nosotros tenemos que ser fieles, no solo Abner, no solo nuestro hermano Javier, no solamente yo que somos los que exponemos, tenemos que ser fieles, sino toda la iglesia. Porque la iglesia no somos nosotros, la iglesia somos todos los que venimos aquí a congregarnos, a alabar a nuestro Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras acciones, en nuestra personalidad. Por eso, a modo de pregunta, se titula esta predicación: ¿por qué la iglesia debe de permanecer firmes en la palabra del Señor? ¿O por qué debemos de conocer o amar y amar las Escrituras? ¿Por qué la iglesia, mis hermanos, como un todo, como un grupo, tenemos que permanecer firmes en la palabra? Punto número 1, primer encabezado que nos demuestra por qué debemos de seguir firmes en la palabra como iglesia. Punto número 1, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién da testimonio de Jesucristo, mis hermanos? La Biblia. Mis hermanos, la Escritura es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, le dice Pablo en la segunda parte: porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Escucha bien, que es la iglesia del Dios viviente, que conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para adorar a un hombre? ¿Para pasárnoslas bonito? No, estamos aquí para conocer las Escrituras, lo que yo siempre les he dicho. Al culto, mis hermanos, tú no vienes a decir: qué bonito la pasamos, viste qué himnología, viste cuántas luces, viste qué cómodo. No, vienes a pensar cómo estamos delante de Dios, quién es Dios y cómo estoy delante de Él. Mis hermanos, y como Dios es el primer y más grande misionero, Dios nos ha mandado a la iglesia, que somos columna y baluarte de la verdad, a proclamar su palabra, a ser discípulos a las naciones, para que más personas conozcan el mensaje de Dios y pasen a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. La gran comisión, Mateo 28: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si la iglesia es columna y baluarte de la palabra del Señor, nosotros tenemos la misión de proclamar y hacer discípulos para la gloria de Dios.
Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia es el guardián y el heraldo del evangelio. Vuelvo a repetir esto. Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la iglesia es el guardián y el heraldo del evangelio. Mis hermanos, a eso nos congregamos cada domingo, a predicar, a proclamar la palabra del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en este lugar Dios trae hombres y mujeres capacitados mediante dones para que hagan entendible la palabra del Señor, para que la obra del Señor no se haga con locura, no se haga con desorden, sino que se haga con el poder de Dios y de una manera razonable y coherente, porque Dios odia las locuras, Dios odia, mis hermanos, el desorden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, porque lo vemos en la creación como lo vemos también dentro de su congregación. Y Dios quiere que nosotros, mis hermanos, modelemos ese orden en nuestras vidas. Y como Dios ha determinado que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, es aquí donde tú y yo somos edificados, animados, exhortados, confrontados, desafiados para moldar nuestras vidas y vivir como Dios nos manda. En Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, va a decir la misión de la iglesia. Dice: y él mismo constituyó unos apóstoles a fin de llevar a la madurez a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, recuerda que tú y yo somos parte de la iglesia, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y tenemos el deber de proclamar su palabra, y tenemos el deber de guardar y de proclamar el evangelio y capacitar a todos aquellos que Dios vaya añadiendo para la obra, para la gloria del Señor. Ahora, para hacer esto, mis hermanos, se necesitan hombres que tracen rectamente la palabra del Señor. Y mis hermanos, puedo decir que en estos casi 10 años que he estado aquí en la iglesia predicando, mis hermanos, y todos los hombres que han venido, estando yo aquí, que han venido a pararse aquí detrás de este púlpito, jamás han dicho una aberración de las Escrituras. Aquí usted solamente escucha la verdad de mis labios y del hermano Amner. Nunca usted va a escuchar una aberración, y por eso ustedes tienen que dar gracias a Dios. Porque esto, mis hermanos, es algo de verdad que nosotros, los predicadores, también nos llega la tentación de adulterar la palabra del Señor por esto. Pero Dios nos ha guardado para que nosotros seamos fieles al trazar la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con rectitud o que predica rectamente la palabra del Señor. Y luego en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 nos va a decir que nosotros tenemos que transmitir el mensaje de unos a otros. Y todo esto se hace, mis hermanos, para que la gloria se la lleve solamente nuestro Dios. Porque aquí, mis hermanos, no hay estrellas. Aquí somos hombres y mujeres de barro, de lo más común que puede haber. Aquí no hay príncipes, aquí no hay princesas, aquí hay puros siervos de Dios, mis hermanos. Aquí hay puros esclavos, puras esclavas de Dios que quieren permanecer firmes a la Escritura, porque han entendido que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Punto número 2, segunda razón por la cual como iglesia debemos de permanecer firmes en la Biblia, es porque la época en la que nos ha tocado vivir es muy peligrosa, o los tiempos en los cuales estamos enfrentando son muy peligrosos. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5, voy a leer algunos versículos. También debes saber esto,
que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y esos últimos días es de la ascensión de Cristo hasta hoy. Son los últimos días, mis hermanos. Y dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero le negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mis hermanos, hoy en el siglo XXI estamos enfrentando tiempos difíciles, tiempos salvajes, tiempos feroces, tiempos atroces, tiempos, mis hermanos, muy duros para la sociedad y también para la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Esta palabra, mis hermanos, cuando dice tiempos difíciles, se describe, se usa también en el original griego para describir a los endemoniados gadarenos que aparecen en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 28. ¿Recuerdan cómo eran estos hombres los cuales andaban desnudos y nadie los podía atar? Tenían muchísima fuerza. Bueno, así de fuerte y de difícil son los tiempos que nos está tocando vivir y enfrentar proclamando la palabra del Señor. ¿Y quién está detrás de todo esto? El enemigo, Satanás. En segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 va a decir que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Finalmente, mis hermanos, allí en segunda de Timoteo capítulo 3, pero versículo 8 y 9 dice: y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Mis hermanos, en nuestros días hay hombres que, usando iglesias que son sinagogas de Satanás, se burlan de Dios y permiten, mis hermanos, que los mismos demonios proclamen detrás de un púlpito ideas humanas. Estos hombres tienen apariencia de piedad y, mis hermanos, ¿cómo podemos identificarlos? Porque hacen milagros engañosos. ¿Y saben quién es Janes y Jambres? Son aquellos que resistieron a Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés se presentó delante de Faraón y tomó la vara y la tiró delante de Faraón? ¿Y qué sucedió? Se convirtió en una serpiente. Y Faraón mandó a traer a sus hechiceros e hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasó? La vara de Moisés o la serpiente de Moisés devoró a la de los hechiceros. Bueno, si Dios estaba haciendo el milagro detrás de Moisés, ¿quién estaba detrás de estos hombres? El enemigo. Bueno, lo mismo sucede hoy también en algunas iglesias, donde desde que entras te dicen: recibe tu milagro, declárate sano. Mis hermanos, eso no es algo bíblico. Dios hace milagros, Dios sana hoy en día a sus hijos, pero no es parte o no es una forma en cómo Dios se mueve. Y estas iglesias, mis hermanos, donde hombres como Janes y Jambres están gobernándolas, son un peligro para la sociedad. Son un peligro para la misma palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, sé que todos ustedes hoy con el internet podemos ver tantas predicaciones, tantas manifestaciones de milagros. Hermanos, el modus operandi de estos hombres es que, número uno, visten a la moda. Ellos no visten sencillos y tienen unas mega iglesias donde todo, mis hermanos, está actuado, o es el mismo diablo que está actuando detrás de ellos. Porque Dios ha traído hombres que proclamen la palabra del Señor con verdad, mis hermanos, no brujos que sanen a diestra y siniestra, porque Dios es el único que hace la obra de sanidad a través de su soberana voluntad. 3. ¿Por qué la iglesia o por qué debemos de permanecer firmes en la palabra del Señor? Punto número 3. Porque habrá tiempo en que las personas no querrán oír el mensaje de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En pocas palabras, mis hermanos, estos tiempos son ahora, mis hermanos. Muchas personas a estas horas están escuchando chistes, están escuchando frases motivadoras, que tú eres un gran campeón, que tú eres una gran princesa, que Dios te está custodiando, que Él, mis hermanos, está para hacer tu gusto. Sin embargo, Dios nos manda que nosotros rindamos nuestras vidas a Él. Y quiero decirles algo, mis hermanos, por muchos años a mí me daba tristeza esas personas que están en las iglesias, en las mega iglesias que nosotros conocemos, a esos hombres que no predican la verdad. Me daban tristeza todas esas personas, pero leyendo este texto entendí que son ellas las que quieren estar allí, porque ellos no quieren conocer ni la palabra ni a Cristo. Ellos quieren ser millonarios, ellos quieren su mejor vida hoy, aquí y ahora. ¿Y saben algo? Yo siempre le he dicho que se vale vivir bien, pero miren, hermanos, se vale comer bien, vestir bien, viajar y tener grande la chequera, pero cuando es, mira, con el sudor de tu frente. Pero cuando es valiéndote de las personas, manipulando y robando, eso no es digno y eso no se vale, mis hermanos. Y es lo que regularmente hacen este tipo de hombres. Mis hermanos, cada iglesia tiene el líder que merece. Vuelvo a repetir esto. Cada iglesia tiene el líder que merece. No hay más. Así como un pueblo merece la pifia de gobernantes que tenemos hoy, eso es lo que nos merecemos. Y agárrense, morenos, porque nos vienen tiempos difíciles, tanto en la iglesia como en el país. ¿Por qué? Porque Dios da a cada nación los gobernantes que se merecen y en las iglesias los pastores que se merecen. No hay más. Y así como es el pastor de entendido, así será la iglesia. Y si el pastor es ignorante, habrá mucha ignorancia en el pueblo. Mis hermanos, esta realidad es común en muchas sinagogas de Satanás. Por eso, mis hermanos, es necesario que usted y yo siempre tengamos un pensamiento crítico fundamentado en la palabra de nuestro Dios. La Biblia es la única, mis hermanos, que nos puede apartar de estos tiempos peligrosos y alejarnos de estos falsos maestros. Finalmente, mis hermanos, la iglesia, usted y yo, tenemos que permanecer firmes a la Biblia, porque la Biblia nos da vida eterna y nos aparta del mal. La Biblia nos da vida eterna y nos aparta del mal. En Isaías capítulo 55, versículo 10 al 11, Dios dice que así como Él riega la tierra y la hace germinar, así Él envía su palabra y no regresa vacía. ¿Qué significa, mis hermanos? Que la poderosa palabra de Dios, cuando es estudiada, cuando es entendida, cuando baja a nuestro corazón, tiene el poder y la suficiencia para cambiar nuestras vidas, para cambiarnos de muerte, pasarnos a vida. Porque muchos o todos, todos nacemos muertos en delitos y pecados. Y en algún momento hicimos nuestra decisión, que es un arrepentimiento delante de Dios para poder venir a salvación. La Biblia es la única que tiene el poder para formar a Cristo en cada uno de nosotros. La Biblia es la única que tiene el poder, mis hermanos, para llevarnos a la madurez. Y eso está en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que lo expuse la semana pasada, donde nos dice que la palabra del Señor nos corrige, nos anima, nos exhorta para llevarnos hacia la madurez. Y finalmente, mis hermanos, para terminar, la Biblia no solo nos da vida eterna, no solo nos lleva a la madurez, sino que la palabra del Señor nos limpia de pecado y nos hace desearlas con todas las fuerzas de nuestro corazón. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 y luego el versículo 1. Voy a leer al revés. Dice: desead como niños
recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mi hermano, mi hermana, este es un llamado de parte de Dios a cada uno de los que estamos aquí presentes. Mi hermano, tú y yo tenemos que tener esa necesidad, así como un lactante necesita del pecho de la madre de la leche para vivir, así nosotros deberíamos de tener esa necesidad por meditar en la palabra del Señor. Mínimo por escucharla, por escuchar un buen mensaje de 10, 8, 30, 40 minutos y por lo menos leer 1, 2, 3 o 4 capítulos diarios. Dice la palabra del Señor que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso significa que también existe una leche que es adulterada y esa debemos de evitarla. Finalmente en el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Esto significa, mis hermanos, que la palabra del Señor tiene el poder para alejar de nosotros ese mal con el cual nacemos, que nos inclina hacia el pecado y que nos inclina hacia el mal. Dios dice que vamos a triunfar sobre el pecado cuando nosotros logramos conocer, entender, guardar y poner por obra la palabra del Señor. Noten que he dicho vencer ese mal. Todos aquí tenemos diferentes áreas de debilidad. A unos les gana la avaricia, a otros el chisme, a otros, etcétera, etcétera. Pero todos nosotros conocemos nuestras debilidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Confesarlas a Dios y ver en qué texto Dios prohíbe aquello y cuáles son los principios que Dios nos deja para que usted y yo nos alejemos del pecado. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, entienda que usted tiene al Espíritu Santo, quien es el creador de las Escrituras, quien mora en usted y en mí y nos da el poder para que esta letra entre en nuestra mente, baje a nuestro corazón y gobierne nuestras acciones. Mis hermanos, para concluir, quiero decirles las siguientes palabras. Mis hermanos y mis hermanas de Comunidad de la Gracia, deseo con todo el corazón que conozcamos, que escudriñemos, que vivamos y proclamemos la palabra del Señor para que la gloria de Dios siga corriendo, y cada vez más personas puedan venir a salvación a través del mensaje que se desprende de este libro. Que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque nos has, Señor, exhortado, confrontado, desafiado. Ayúdanos pues, Señor, a entender tu palabra, a ponerla por obra y a seguir siendo fieles en lo personal, en lo familiar y también como iglesia, Señor. Porque te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Vamos a decir el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.